Ya estamos de regreso en Informe Capital y como lo prometió desde deuda, hace 15 días estuvimos aquí con los presidentes de los partidos en la Ciudad de México, de las 3 fuerzas políticas que contienden por la jefatura de gobierno, y hoy están de regreso aquí en el foro de Informe Capital. Le doy la bienvenida a Andrés Ataide, presidente en la Ciudad de México del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Hola, Andrés? ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos y un placer saludar a Pablo y al presidente Piña. Qué bueno que nos acompañes. También le doy la bienvenida a Alejandro Piña. Él es dirigente estatal en la Ciudad de México de Movimiento Ciudadano. Así es, muy buenas noches. Saludos a todos. Y hoy Sebastián Ramírez no nos pudo acompañar, pero está con nosotros Pablo Hernández, candidato a diputado por el distrito 17 local de la Ciudad de México en representación de Morena. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, gracias. Una disculpa a nuestro presidente de la audiencia, pero espero estar a la altura de los presidentes de los partidos. Seguro que sí. Qué bueno que nos acompañes. Foul, tarjeta amarilla para el presidente. Qué bueno que nos acompañes. Y mira, pues básicamente vamos a hablar, ir calentando los temas. Este domingo se va a llevar a cabo el segundo debate chilango. Los 2 temas también para la audiencia, si no lo sabe. El próximo domingo se hablará sobre agua y sobre transparencia y rendición de cuentas. En ese contexto, me parece que en los últimos días, en las últimas semanas, hemos visto un tema que ha resaltado respecto al agua aquí en la Ciudad de México, específicamente aquí en la alcaldía Benito Juárez, y es este incidente que ocurrió de agua contaminada que llegó a 10 colonias de la alcaldía Benito Juárez, de la cual ha habido denuncias de los ciudadanos, ha habido incluso bloqueos en Xola e Insurgentes. Cuéntenos cómo ven esta situación, creen que la respuesta ha sido oportuna, qué creen que hay que hacer hacia adelante. Lo dejo en el aire, ¿quién quiere contestar primero? También decirle a la audiencia, acordamos ahorita antes de entrar al aire, que este debate se haría de forma libre, entonces así lo vamos a hacer. Adelante, Bien, pues yo quisiera felicitar al gobierno de la Ciudad de México, al sistema de agua potable, al área de participación ciudadana y al jefe de gobierno, porque creo que se actuó de manera inmediata. Se realizaron más de 5,000 visitas a viviendas de vecinos de Benito Juárez, se hizo la toma de muestras, se llevaron a los laboratorios, efectivamente se detectó que un lubricante, un aceite estaba presente en el agua. Esa agua se tuvo que dejar correr por la coladera y a los vecinos se les restituyó el agua mediante pipas, se hizo un lavado de las cisternas y tinacos previo a reponer el agua. La verdad, se montaron 11 puntos de monitoreo, se instalaron 2 centros de acción, uno en el Parque de Nápoles, otro en San Lorenzo, en la colonia Tlacoquemecat del Valle. Entonces creo que el gobierno de la ciudad actuó de manera inmediata. No fue así en el caso de la alcaldía Benito Juárez, que 16 días después de la primera denuncia de los vecinos sacó un tuit diciendo que si alguien requería algo, pues llamara a la alcaldía, ¿no? Creo que se hizo un abordaje correcto. Quizá faltó más comunicación con los medios y creo que los partidos también, la oposición, desgraciadamente, pues se quiso montar en el tema. Afortunadamente es un tema que ya está próximo a concluirse y mi respeto a los vecinos que se manifestaron en Xola e Insurgentes. Alejandro, ¿algo que quieras decir o nos vamos con Andrés por alusiones personales a la alcaldía Benito Juárez? Sí, por favor. Gracias por eso. Qué debate tan amigable. A ver, comienzo diciendo lo que casi siempre digo al principio cuando escucho el diagnóstico de la o el representante de Morena. Parece que vivimos en una ciudad que no tiene problemas. Y muy preocupante lo que manifiesta Pablo sobre la reacción del gobierno de la ciudad, porque primero lo que hay que decir es que lo que está pasando con el problema del agua, porque es un problema, es una crisis, no solamente tiene que ver con el agua contaminada en Benito Juárez. Cada vez hay más colonias, más pueblos, más barrios que en toda la ciudad dicen que o no tienen agua o que les está saliendo amarillenta, contaminada. Yo el día de ayer tuve la oportunidad de hacer un recorrido en Tláhuac con nuestra candidata a la alcaldía, Ana Karen Yáñez, y 7 de cada 10 vecinos me decían, Andrés, pásale, te voy a abrir el agua, y salía amarillenta. Eso es verdad. Pero particularmente lo que sucedió en Benito Juárez, yo lo primero que quisiera decir es que el gobierno de la Ciudad de México, no lo digo yo, así lo documentaron distintos medios de comunicación, se tardó prácticamente 14, 15 días en reaccionar. Pero no solamente eso, primero negaron el problema. El jefe de gobierno, en voz del jefe de gobierno Martí Batres, mediante un comunicado de SACMEX dijeron que no pasaba nada, que el agua estaba saliendo bien, y es más, acusaron a los vecinos, insinuaron que era culpa de las y los vecinos por no limpiar bien sus tinacos.
Increíble, pero cierto, así fue. Y después, unos días, al gobierno de la Ciudad de México no le queda de otra más que reconocer que en efecto el agua en Benito Juárez está contaminada. Ayer en el Congreso de la ciudad, un par de diputados de Morena insinuaron sabotaje, que por estar en periodo electoral los partidos políticos, sobre todo el de oposición, quizás haciendo referencia al PAN, fuéramos capaces de hacer algo similar, porque lo mismo insinuaron con el tema de la línea 12. Cuando se cayó dijeron, en una de esas fue la oposición porque estamos a un mes de la elección. No, lo que está pasando en la ciudad es que al actual gobierno de la ciudad no le gusta destinar el dinero a lo que tiene que destinarse. Y hay una palabra que a Morena le hace cortocircuito, que es inversión. La caída del metro se debió a falta de mantenimiento, de inversión en el metro. Y lo que está pasando con el agua, en donde el 40% del agua en esta ciudad se pierde es por fugas, es porque tampoco se le da el mantenimiento. Y con esto concluyo para que participe el presidente Piña. Lo último que diría es, lo que sí han hecho las alcaldías de oposición, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, que por lo pronto han sido las involucradas, es decirle al gobierno de la ciudad que incluso como ya entró el programa DN3, desde el gobierno federal, los lineamientos, el protocolo de la instalación del programa DN3 exige, no plantea, no sugiere, exige coordinación con las autoridades municipales, es decir, en nuestro caso en la ciudad, con las alcaldías. Y es algo que el gobierno de la ciudad, lejos de querer gobernar, propiciar la gobernabilidad independientemente de partidos y de elecciones, el gobierno de la ciudad lo que ha hecho es tomar parte, felicitar creo que a una alcaldía que porque sí hace bien su trabajo y supuestamente decir que otras no, cuando más bien el gobierno de la ciudad es el que ha cerrado las puertas para que los distintos niveles de gobierno se puedan coordinar y lo más importante, resolverle el problema del agua a las y los vecinos afectados. Presidente Alejandro Piña, considera, y lo voy a hacer también otra pregunta, ¿considera que se ha politizado y partidizado el tema del agua en la Ciudad de México? Por supuesto, es un tema que se ha utilizado como botín. Ahora mismo vemos la respuesta del gobierno, no solo fue tardía, sino ha sido insuficiente. Al día de hoy, cuando nos dicen que ya prácticamente está resuelto, que el problema ya lo estamos superando, pues no tenemos un diagnóstico claro. O sea, no sabemos cuál es el origen de la contaminación del agua. Todavía no hay claridad en cuáles son las sustancias o los elementos que han contaminado el agua. No sabemos cuántas personas, sabemos que son 10 colonias afectadas, pero ¿cuántas familias, cuántas personas han tenido afectación? No solamente en su vida cotidiana, sino además han existido o tenemos hoy conocimiento de que hay personas que han sido afectadas en su salud. Pues no hay un protocolo de salud que se esté implementando. No hay participación del gobierno federal en todo este proceso. La falta de coordinación entre las distintas instancias de gobierno pues simplemente no se ha dado por la politización que se ha generado, sí desde la jefatura de gobierno, sí desde las alcaldías involucradas, y me parece que en estos temas que son tan sensibles para la población, lo que tendrían que estar haciendo las autoridades es colocarse de acuerdo, es montar una mesa para la atención de crisis, es tener la sensibilidad de escuchar a la ciudadanía, tardar una semana en reconocer, ya lo dijo Andrés, pero después la respuesta ha sido lenta, ha sido atropellada, sin tener información, sin tener conocimiento al día de hoy cuál es el origen del problema y tampoco una solución para ello. O sea, hay una respuesta, hay acciones de gobierno, pero que simplemente están paliando el problema. No sabemos si esto puede recrudecerse, si va a aumentar, si la extensión territorial puede también ampliar su dimensión. No lo sabemos, porque ha habido falta de claridad y sobre todo una clara politización del tema, y me parece que la ciudadanía ya está cansado de eso. Ok. Pablo, ¿consideras que es necesaria, que es válida esta politización, partidización? ¿Coincides en que sí se ha politizado este tema? ¿Cómo lo ves tú? Totalmente politizada. Bueno, hasta había funcionarios de la alcaldía Benito Juárez ahí en las protestas, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad creo que se han dicho varias fake news aquí. A ver, la Marina intervino, el Ejército intervino, la Guardia Nacional intervinieron, por eso está cerrado el pozo Alfonso XIII. Las dos plantas potabilizadoras son precisamente del Ejército y de la Marina, son 3 en realidad. Y la verdad es que el gobierno de la ciudad sí actuó. Quizá no estuvimos en la televisión, en la radio,
o no estuvo el gobierno contestando, eso puede ser que sí haya faltado una mejor comunicación. Sin embargo, el gobierno estuvo presente en territorio, por eso se hicieron 5,000 visitas, por eso hay más de 1,000 cisternas que fueron ya lavadas, por eso hay 11 puntos de monitoreo. Efectivamente, la primera ocasión, el primer reporte de SACMEX fue que el agua tenía todavía niveles de potabilidad, o que era... sin embargo, cuando se continuaron haciendo los muestreos es que nos damos cuenta del asunto de los lubricantes. Entonces sí se actuó. No se ha detectado exactamente qué lubricante es, no es tan fácil hacerlo. A mí me cuentan que los laboratorios tardaron casi 5 días en determinar el tipo de sustancia que se trataba. Que sí sabemos que no ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, no tiene índice de explosividad, es decir, digamos, no es un combustible, no tenemos que tener miedo. Sin duda hay vecinos que se bañaron y tuvieron algún tipo de salpullido. Sin embargo, no pone en riesgo su vida. Por esto de que Tláhuac y Milpalta, bueno, ahí sí le digo al presidente del PAN que Milpalta y Tláhuac no forman parte de la red centralizada de agua potable de SACMEX. Ellos tienen su propio sistema de distribución de agua. Entonces, pues no tiene nada que ver con la red de agua potable de la Ciudad de México, en el caso de esas 2 alcaldías. Mira, el agua siempre se ha utilizado como botín de guerra política. Yo lo que los invitaría es a no hacerlo. Y pues bueno, me preocupa el debate que viene porque no sé cómo le va a ir a Taboada con el tema de la corrupción. Ok. También ahorita decías algo sobre que ya se definió que es de la familia de los lubricantes y de los aceites, pero también salieron algunos laboratorios y algunas empresas que venden filtros, incluso el Loeje, quien fue director de la Conagua en el sexenio de Felipe Calderón, a decir que había hidrocarburos. Me parece que fueron declaraciones pues sí alarmantes, porque decía que sí había hidrocarburos y que incluso se había contaminado el manto acuífero de la Ciudad de México. Es correcto, y me parece que si en esta ciudad o en este país alguien conoce del tema del agua, es el ingeniero Creo Loeje. que también un pequeño disclaimer, es parte del equipo de campaña de Santiago Taboada. Él cuando... Fue presidente del panel de ciudad. Y a mucha honra. Y en efecto, cuando le invita a Santiago a formar parte del equipo de campaña y vemos esta crisis del agua, antes de que Loeje fuera nombrado como el delegado especial de Benito Juárez y de estas otras alcaldías que sufren de lo mismo, lo primero que se le solicitó al ingeniero Loeje fue que renunciara al equipo de campaña del candidato Santiago Taboada, en honor a la congruencia y a que en efecto hay que procurar, aunque estemos en épocas electorales, no politizar aún más este problema. Y yo lo que diría es lo siguiente, no hay que olvidar lo que sucedió cuando el gobierno de la ciudad, gobierno federal, la Marina, Protección Civil, la Guardia Nacional, casi nomás faltó que llegara un ejército de otro país, llegó a cerrar el pozo Alfonso XIII, no dejaron pasar a las autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón, no dejaron pasar a los medios de comunicación. Oigan, pues es un secreto de Estado, ¿de qué estamos hablando? Cuando el que nada debe, nada teme, si tú llegas a cerrar ese pozo porque hay que analizarlo, hay que hacer un diagnóstico, lo que sea, lo haces a puerta abierta. Porque hay que, como secreto de Estado, ponerle ahí una puerta, un candado y nadie tener acceso. Eso huele mal, eso apesta que algo huele mal. Eso significa que algo están escondiendo más allá de teorías conspiranoicas o más allá de lo que podamos suponer. Y yo, por tanto, yo diría, Pablo reconocía que quizá faltó comunicación y siempre se agradece la autocrítica, pero yo lo que diría es que lejos de eso más bien se reaccionó por parte del gobierno de la ciudad tarde y además se reaccionó mal. Porque incluso en palabras de lo que acaba de decir el buen Pablo, se está minimizando, es mi punto de vista, que lo que están padeciendo las y los vecinos por lo pronto de Benito Juárez ya se ha convertido hoy por hoy en un problema de salud pública. No se puede minimizar que alguien abra la llave de su casa, que se bañe y que le salieron unas ronchitas, unos salpullidos. Eso es un problema de salud pública. Y eso es obligación de... Menos mal que el gobierno está haciendo visitas. Esa es obligación del gobierno de la Ciudad de México, atender lo que por no invertir en lo que debe invertir, hoy a los vecinos y a las vecinas les salen salpullidos, les salen cositas por bañarse con agua que en efecto está contaminada. Y hay estudios que en efecto ya van confirmando
yo no soy quien para confirmarlo, pero hay estudios que lejos de lo que ha dicho el gobierno de la ciudad, lamentablemente están haciendo ver que el manto acuífero, más allá de un pozo, pareciera que también puede estar contaminado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Más allá de partidos, más allá de las elecciones, el gobierno de la ciudad, y coincido con lo que dice el presidente Piña, debe convocar una mesa de trabajo con las autoridades de las alcaldías, por supuesto el gobierno de la ciudad, por supuesto el gobierno federal, especialistas académicos, ACMEX, etcétera, para entonces definirle una ruta crítica, una ruta de solución a las vecinas y vecinos afectados. Algo que por el momento yo no veo ni que exista, ni que además exista la voluntad política de aterrizar esa mesa. ¿Cómo ves tú, Alejandro, esta situación? Mira, yo quiero coincidir con Pablo. Sí, no me gustaría estar en los zapatos de Santiago el domingo explicando el tema de corrupción, pero tampoco en el de Clara explicando el tema del agua. O sea, me parece que la tienen bien complicada. Yo quiero ver cómo salen de esto. Efectivamente, este tema lo han querido utilizar en el momento en el que estamos viviendo de una campaña electoral, y eso ya no se puede sostener, eso ya no puede ser así. Toda esta especulación que se da, o sea, lo que vemos aquí son las posturas que hemos tenido consistentemente durante todo el proceso electoral, los apocalípticos y los normalizadores. Los apocalípticos que dicen el agua está envenenada. Hoy así alguien lo manifestó en una mesa, el agua está envenenada. Me parece que no es así. Contaminada. Hoy lo dijeron así, envenenada. Okay. Un representante del partido aquí de mi amigo Andrés. Y por el otro lado, los normalizadores que te dicen, pues es un salpullido, ni es para tanto, no se van a morir de eso, ¿no? Sin embargo, hay gente que tiene afectaciones en salud. Las mascotas también han resultado con afectaciones en la salud, y me parece que es un tema grave que tendría que estarse atendiendo. Pero entonces la versión apocalíptica sí atiende más a la realidad. No, yo creo que no es así. No quiero irme con ninguna de las dos versiones. Lo que yo quiero decir es que lo que hace el problema falta de la es salud, evidencia. Es una mesa de trabajo técnica Coincido. que pueda establecer cuál es la situación, cuál es la realidad, dónde está el origen del problema, y a partir de eso encontrar soluciones. Y no intentar... Es como cuando escucho a la gente morena, los representantes de Morena, hablar del agua, que dicen, no, pero no es tan grave, el agua no se va a acabar. Pues estamos teniendo afectaciones en la vida cotidiana de las personas, y hoy la realidad es que una de cada 2 personas en esta ciudad no recibe agua corriente en el momento que quiera abrir su llave. Eso no es así. Y me parece que normalizar eso es como la película de No mires arriba, ¿la han visto? Donde el meteorito va a estrellarse a la Tierra y que nadie quiere voltear a ver. Pues así está Morena. Me parece que ya no podemos estarle dando vueltas a esto para después de la elección. Hoy tiene que haber seriedad, tiene que haber atención, una mesa técnica que pueda decirnos con toda claridad qué es lo que está pasando y cómo se va a resolver. Porque lo que está claro es que ninguna de las dos opciones tiene hoy la respuesta, y evidentemente se está utilizando políticamente. Okay. Oigan, antes de irnos a un corte, me gustaría encontrar un punto de coincidencia entre las 3 fuerzas políticas. Televisa reportó hace 2 semanas que una empresa que vende filtros para agua detectó que sí había diésel en el agua de la Ciudad de México. Yo no soy experto en agua, pero para mí a mí sí me parece que es raro y que hay un posible conflicto de interés en que una empresa que vende filtros de agua determine que el agua está contaminada. ¿Podemos coincidir en que probablemente no es la voz más autorizada para definir eso? De acuerdo. Yo creo que lo que corresponde es hacer una mesa donde todas las autoridades especialistas o la mesa técnica se pongan de acuerdo, así como en las encuestas para definir candidaturas, 3 empresas, 2 hechas por un gobierno, 2 hechas por otro gobierno, y que el resultado de esos análisis, de ese diagnóstico de qué es lo que tiene el agua, pues se vea que coincide y que no. Yo quiero hacer un llamado a que revisemos en el periódico El Universal, en el mes de octubre del año 2016, reportó que también en la alcaldía Coyoacán se percibió un olor similar al de los hidrocarburos en un pozo de Coyoacán. Entonces no es la primera vez que ocurre en la Ciudad de México. También eso me gustaría decirlo. También en 2010 ocurrió una vez más. Entonces, yo sé que es fácil, ¿no?, querer echarle la culpa a Morena y que la inversión y que no sé qué. Es una cosa que ocurrió en los gobiernos anteriores, en el gobierno de Mancera. Pues igual entonces, igual de mal. Bueno, por eso la lo gente que yo votó los y nos invito castigó. entonces es que lo revisemos, porque
me parece absurdo porque hay representantes del PAN, candidatos incluso, que han dicho que Morena contaminó el agua porque no nos caen bien los vecinos que viven en las colonias que son 10 de Benito Juárez. Eso no es razonable, eso, perdón. Coincido. Ojalá lo retiren Sí, porque de la conversación pública no está correcto. Coincido. También hay gente de nuestro lado que ha dicho que fue el PAN quien lo contaminó. Esas tampoco dos versiones creo que el creo PAN que se atreva a coincidimos. hacer eso. Coincido. Bueno, entonces llevemos esto a una cosa seria. Me parece bien lo que has planteado. Ahora, hay gente que exhibió unos supuestos análisis de un laboratorio que ni siquiera está especializado en ese tema y ya decían que había cancerígenos. O sea, creo que ha habido irresponsabilidad por parte de muchos actores políticos de la oposición. Yo pues no formo parte del gobierno, estoy compitiendo por en las elecciones. Te toca cargar con pero el bueno, gobierno, Pablo. hago un llamado al jefe de gobierno para que, bueno, si ustedes no confían, pues busquemos un esquema donde quede muy claro técnicamente de qué se trata todo esto. Con el PAN, una mesa de esa naturaleza, Pablo, cuéntame. Bueno, pues veremos. Inviten a Salomón sí sabe Yo qué espero hacer que con nos el esté problema del viendo agua. el jefe de gobierno a ver qué nos dice. Seguramente sí. Vamos a un breve corte y regresamos con transparencia y rendición de cuentas. Vamos a un corte, ya volvemos. Estamos de regreso en De Cara a la Capital y en este bloque vamos a platicar sobre el otro tema que se discutirá el próximo domingo 21 en el segundo debate chilango, que es transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo evalúan la transparencia y la rendición de cuentas o cuál es la propuesta de los tres candidatos? ¿Quién quiere empezar? Pues ahí, perdón que quiera empezar yo otra vez. Pero mira, Adelante. tenemos el primer lugar en transparencia. Clara Brugada es durante su administración, Iztapalapa fue la número 1 en transparencia. Y adivine usted cuál fue la alcaldía último lugar. Así es, Benito Juárez. Entonces ahí la verdad que Santiago Tajada tiene poco que presumir. La otra cosa es que qué casualidad que todos los permisos expedidos durante el primer trienio de Taboada se perdieron en una inundación, en unas oficinas de llamadas soluciones y en otra en la alberca olímpica. Entonces, qué casualidad que todos los documentos comprometedores de la alcaldía Benito Juárez se perdieron en una lluvia atípica. Entonces, ahí claramente el PAN pues queda mal. Y la otra, pues no solamente vamos a hablar de corrupción en el debate, digo de transparencia, también vamos a hablar de corrupción. Claro. Fíjense. Hay 31 personas vinculadas a proceso por el cártel inmobiliario. Hay 12 prisiones preventivas. 4 funcionarios de la alcaldía Benito Juárez ya aceptaron su culpabilidad y tuvieron que regresar 10 inmuebles con un valor de 100 millones de pesos. Las 11 carpetas que están abiertas hoy en la fiscalía registran un desfalco por 487 millones de pesos. Entonces, no sé cómo le va a ir a Taboada en este debate, pero creo que le va a ir mal. Pues yo creo que por personales, alusiones, ¿no? Sí, adelante. Por favor, por A favor. Santiago le va a ir. Saca tus palomitas. pues. Ya. A Santiago le va a ir igual de bien que en el primero. Santiago ganó por mucho el primer debate. ¿Sí lo viste? Y cuando, que lo vimos todos afortunadamente, y cuando en la última intervención la candidata del partido en el gobierno le dijo algo relativo supuestamente a la corrupción inmobiliaria, Santiago con mucha tranquilidad, con mucho aplomo le dijo, mira, tengo encima a la Fiscalía, tengo encima a la Unidad Técnica de Fiscalización, tengo encima a la UIF, tengo encima a todos. Si ya me hubieran encontrado algo, yo no estaría hoy aquí contigo ganándote el debate. Y así como te estoy ganando el debate, te ganaré la elección. Así de simple. Porque yo lo primero que quisiera decir, sí en términos honestamente de defensa, es que quien se encargó de hacer toda esta supuesta investigación, no lo digo yo, lo dicen los datos duros de múltiples organizaciones, fue una fiscalía que es supuestamente la casa encargada de impartir justicia en esta ciudad. Y por muchas razones, la que buscó reelegirse en el cargo no lo pudo hacer. Pero no solamente eso. La fiscal, la que hoy compite al Senado aquí en la ciudad, dejó la fiscalía como una de las peores fiscalías de la ciudad. 99% en promedio de tasa de impunidad. De las peores, si no es que la peor del país. Entonces, todo este cuento, en donde más bien lo que fue real es que esta ciudad con su fiscalía no se dedicó a perseguir delincuentes, sino más bien a perseguir a quienes pensamos diferente y a quienes les ganamos la ciudad en el 21 y se las vamos a volver a ganar en el 24, tiene un clarísimo apunte político. Y eso
y de eso no se trata una fiscalía. Y por eso reitero, esta persona no pudo reelegirse. Sobre el tema de la inundación que mencionaba Pablo. Se documentó, Pablo. Y a quienes nos ven, vecinas y vecinos, no solamente se documentó, sino que además la información que solicitó el gobierno, la información que estaba disponible desde la alcaldía Benito Juárez se envió, porque además una de las cosas que han insistido mucho, sobre todo quienes defienden a quienes hoy desgobiernan la ciudad, quienes han desinformado sobre los permisos de las construcciones. A final de cuentas, si existe un cártel inmobiliario en esta ciudad, es el cártel inmobiliario que existe en el Palacio del Ayuntamiento. Basta con asomarse a la Sedubi, basta con asomarse al INVI, que es una auténtica mafia, y yo lo que diría, sobre todo en materia de transparencia y de corrupción, es que el actual gobierno de la ciudad viene aprobando, por ejemplo, presupuestos en diciembre de cada año, para todo el ejercicio fiscal del año siguiente, presupuestos en donde intencionalmente subestiman la capacidad de ingresos totales que el gobierno va a recibir durante el año. ¿Por qué hacen esto? Porque a final de cuentas, como reciben más ingresos de los que autoriza el Congreso de la ciudad, todos esos miles de millones de pesos son gasto discrecional. Es gasto que no está obligado el gobierno a reportar y que, si bien nos va, se publica en la cuenta pública o en los famosos informes trimestrales, pero en donde muchas dependencias, incluso las más importantes, seguridad, salud, tienen subejercicios y al final el gobierno medio reporta hasta la siguiente cuenta pública el destino de estos miles de millones de pesos. Yo cerraría esta intervención diciendo lo siguiente: de los 5 presupuestos que llevamos autorizados para el actual gobierno de la ciudad, se han ejercido discrecionalmente más de 80,000 millones de pesos. Eso para mí sí es violentar la transparencia y es más bien preguntarle al actual gobierno, pues, ¿dónde quedó la bolita? Alejandro, ¿cómo ves esta situación? Y también, ¿cuál es la propuesta de Salomón Chertorivsky en materia de transparencia y de rendición de cuentas? Claro que sí. Mira, primero decirte que en México, lastimosamente, el 83% de la población considera de frecuentes a muy frecuentes los actos de corrupción, de acuerdo a la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental. Pero en la Ciudad de México esa cifra crece al 87%. A nivel nacional, la tasa de víctimas de caso de corrupción es de 13,966 personas por cada 100,000 habitantes. Pero en la Ciudad de México crece esa cifra a 15,739 habitantes por cada 100,000. Evidentemente, con esta tasa de corrupción no podemos decir que la corrupción se ha erradicado, ni siquiera se ha podido avanzar, por el contrario, ha retrocedido. Esta idea de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, pues yo no sé si no saben barrer o la estrategia no funcionó, y es solo parte de discurso que no se lleva a hechos, que no se lleva a acciones pertinentes y mucho menos al ejercicio del gobierno. Efectivamente, la opacidad de este gobierno pues la hemos visto reflejada en muchas cosas, algunas que ya comentó Andrés y que coincido y no quiero reiterar, pero por ejemplo, los contratos del gobierno no se publican, hay una opacidad tremenda, a pesar de que están obligados a hacerlo a través de su portal, pues no lo hacen. No sabemos exactamente cómo se han llevado, qué es lo que se ha contratado en el gobierno de la ciudad, porque el tianguis que tanto presumen exactamente, es un fraude. Funciona el tianguis. Es un fracaso. Un fraude. O sea, Sí funciona el tianguis nos deben digital. esa información, a pesar de que ya se les mandató a que tenían que hacerlo público, pues nos siguen debiendo mucha de esa información. En fin, me parece que la situación no ha cambiado, me parece que simplemente ha sido quitar a unos para que ahora sean otros los que llevan a cabo actos de corrupción, y esa es una deuda tremenda con la Ciudad de México. Fíjense, el costo promedio en la ciudad de corrupción por habitante es de 6,471 pesos. O sea, ese es el costo que tiene un habitante promedio en temas de corrupción. ¿A dónde se va ese dinero? Pues está bien claro explicarlo cuando salimos a la calle y vemos tapizado de propaganda. Evidentemente la corrupción está ahí y ahí se refleja. De otra manera no me explicaría. Ahora, otro dato, hablando ya de gastos de campaña, que es
regularmente a donde termina todo este recurso que ingresa a través de la corrupción o de actos corruptos. El candidato de la alianza del PRIAN reportó que en... PRIAN-RD. Por favor. Okay, Oye, el PRD existe, por favor. El PRIAN-RD Por favor. reportó Mis aliados. que haga su gasto en propaganda de calle está poco más de 15 millones de pesos. Pero la candidata de Morena reportó que en eso se ha gastado 350,000 pesos. O sea, Híjole, no sé si reír o llorar. no, hombre, pues yo quiero que me presenten al proveedor. Para adelante, es que ustedes ¿Sabes qué compran pasa, con Pablo? noche. Que Morena No, negó hombre. transparentar sus gastos de campaña. No, eso no se puede, porque quienes pagan las facturas tienen que reportarlo en tiempo real al INE. Bueno, pero Eso sí, la están... fiscalización del INE es es en muy tiempo estricta. real. lo que está claro es que están falseando la información. O sea, es Eso ya es evidente que asunto están- del secretario de Finanzas de MC que compra caro. Pero eso tienes que revisarlo, No, platicarlo con él nosotros no directo. estamos- Todo el inundado. Nosotros no Eso estamos tienes que llenando, no platicarlo estamos directo llenando de con basura él. las calles como sí lo están haciendo las otras fuerzas, y sí me parece que pues esto es querernos ver la cara. O sea, a todas luces vemos las calles repletas de propaganda, es ya grosero, es ya insultante para la ciudadanía. Si no estamos cuidando la ciudad que pretendemos gobernar, pues ¿qué va a resultar después? En fin, me parece que es una agenda pendiente y que en ese sentido Salomón tiene una propuesta muy clara y muy detallada que yo no quiero anticipar, Ok. porque el domingo lo va a presentar. Cébala, de una vez. No, porque es que Sí, luego danos- van y le danos dicen la a Santiago y primicia. ya las quiere presentar como si fueran Cébala, mexicanas, de una hace lo vez. mismo. A ver, yo quiero- El fin de semana Sí, ustedes van a ser adelante, Pablo. testigos de una propuesta integral de cómo resolver el problema de corrupción. Excelente. Nos quedan poco más de 7 minutos. Se acuerdo. pueden interrumpir también. Lo pudieron hacer. A ver, Vamos centrar a ver, debate. nos hemos Adelante. respetado hasta el momento. Sí. Bien, yo quiero repetir cuál es el récord de Taboada, no en transparencia, pero sí en opacidad. Sacó el último lugar en 2021, 2022 y 2023, el último lugar en transparencia. Y este ranking no lo hace Morena, lo hace el InfoDF, que es como el IFAI de la Ciudad de México. Ese que tanto aplauden ustedes como En órganos último autónomos, lugar, ¿no? bueno, pues el último lugar en transparencia. O sea, eso me preocupa, ¿no? Por parte de ustedes. Bueno, lo de los documentos, yo quiero... bueno, una cosa que gravísima de Taboada. Por favor, revisen su declaración patrimonial. Por ahí tiene un ingreso de 14, extraordinario, de 14 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es posible que por rentas inmobiliarias tuvo ese ingreso? Tiene que aclararse. Finalmente quiero decir, Ya le salió gustaron y el le tema de rascaron, Ernestina hombre. Godoy. Agradezco que haya salido este tema. Yo les voy a explicar por qué Ernestina Godoy no se pudo reelegir como fiscal. No fue por estar en desacuerdo con las ideas Y eso que políticas le del ofrecieron PAN. dinero a los diputados, les pasaron carpetas de investigación, Bueno, sobres déjeme amarillos, explicar por qué no ganó. amenazas, presión, y los diputados de la oposición se mantuvieron del lado de las víctimas de esta ciudad que no han sido atendidas, 99% de tasa de impunidad, y por eso la hoy candidata al Senado no se No me reeligió. quiere dejar de explicar por qué el presidente del PAN, pero otra vez voy a intentar. Ernestina Godoy no se pudo reelegir como fiscal de la Ciudad de México, no por no estar de acuerdo con las ideas políticas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y no por no estar de acuerdo con las ideas políticas de Christian von Roerich. Ernestina Godoy no logró los votos para ser fiscal una vez más de la ciudad porque puso en la cárcel al presidente del PRI por encabezar una red de trata de personas desde el comité directivo del PRI en la Ciudad de México con recursos públicos y metió a la cárcel a Christian von Roerich, coordinador de los diputados del PAN y expresidente del PAN en la Ciudad de México. caray. Fue delegado de Benito Juárez de 2015-2018, eso sí. Eso sí. Y Christian von Roerich hoy está en la cárcel porque desfalcó a la alcaldía Benito Eso, ¿no? Juárez mediante un contrato de obra pública de 300 millones de pesos. Esa es la razón por la cual está en la cárcel Christian von Roerich. Y también su hermana por casos de corrupción inmobiliaria. Entonces, no esa está es la en la cárcel. razón real de por qué Ernestina Godoy no es la fiscal y por qué es nuestra candidata al Senado de la República. Por alusiones personales, nos quedan 4 minutitos. Les Esa daría es. 2 y 2. Eso es nuevamente la descripción de Morenalandia, ¿no? El por qué quien buscaba reelegirse en la fiscalía no tuvo los votos, a pesar de las presiones, algo que yo no había visto en muchos años en esta ciudad. Sucedió ese día en esa sesión, y lo digo porque yo estuve presente en esa sesión. Mensajes anónimos a diputadas y diputadas, amenazándoles sobre temas de su familia,
carpetas de investigación creadas, inventadas. Eso fue lo que sucedió, Pablo, y eso no está bien, sin importar el partido. Y por eso Santiago Taboada, cuando sea jefe de gobierno, se comprometió a impulsar una o un fiscal autónomo que tenga el calibre suficiente para poder representar la casa, que debe impartir justicia, no solamente en temas de partidos políticos, sino sobre todo y más importante, a las víctimas de delitos en esta ciudad. ¿Quién podría ser? Danos la primicia. ¿Quién podría ser Santiago Taboada? Tendría que ser un proceso en transparencia abierto, incluyente, totalmente abierto para que quien quiera participar lo pueda hacer, sin sesgo político, sin pasado de partido, y reitero, con las suficientes tablas para impartir justicia en esta ciudad y que tenga como prioridad no una candidatura, sino que tenga como prioridad escuchar y atender a las víctimas. Espero que cada no sea vez van Lito más Moreno en su esta ciudad. propuesta. No, la fiscal carnal. No, nada de carnal, fiscal. ok. Yo creo que ese tendría que ser un acuerdo de todas, de la candidata, del Me candidato encanta. y del candidato. Me encanta. Nada de fiscal carnal, un fiscal que atienda a las víctimas. Y yo concluiría diciendo lo siguiente. Puntualizaría que el tianguis es un fracaso, es un fraude. Puntualizaría que, en efecto, los reportes que por el momento, todavía falta, pero que por el momento Morena va presentando en esta campaña, sus reportes de gasto de campaña, son una auténtica simulación, y que yo estoy seguro que lejos de lo que ha venido pasando hoy, en donde Morena, yo me acuerdo, tanto criticaba y bien hecho, que todos los contratos públicos fueran más por adjudicación directa y no tanto por licitación, hoy están haciendo justamente todo lo que criticaron, y no solamente igual, sino peor. Yo estoy convencido que con Santiago eso va a cambiar en esta ciudad. Alejandro Piña, Yo no ¿cómo estoy tan cerrarías? convencido de eso, la verdad. Ok. A mí me asusta escuchar este tipo de acusaciones. 2 proyectos empañados por actos de corrupción, 2 proyectos que Nuevo León no pinta mal evidentemente, las rancheras. pero estamos hablando de la ciudad, y en Bueno, la yo ciudad nomás estos digo. 2 proyectos pues huelen mal. ¿Por qué elegir algo que ya ha fallado, algo que viene arrastrando este tipo de problemas, cuando tenemos una opción decente, una opción íntegra como Salomón Chertorivsky, que tiene toda la capacidad técnica para gobernar esta ciudad? ¿A quién le entregarían las llaves de su casa? ¿A alguien que viene arrastrando este tipo de sospechas, por no decir de culpabilidad? ¿O alguien que no tiene un solo señalamiento en su ejercicio público después de 25 años de trayectoria? Me parece que la respuesta la tiene la ciudadanía, y no hay por qué conformarse con las opciones de la vieja política, pues que ya no dan para más, y que la ciudadanía está cansado de la forma en la que han venido abusando del uso del poder, y tenemos una opción decente que es Salomón Chertorivsky en la boleta el próximo 2 de junio. Oigan, pues agradecerles mucho por acompañarnos. Se comprometieron aquí a hacerlo hace 15 días. Estuvieron hoy aquí. En 15 días es 1 de mayo, Día de las y los Trabajadores. Nos vemos acá. Confirmo. Nos vemos acá. gusto. Ya Sebastián vendrá. Sí, claro, esperemos que nos acompañen por acá, Sebastián. Y a ustedes, bueno, agradecerles otra vez, nos vemos por acá en 15 días, y a ustedes los invitamos a que nos acompañen el próximo domingo 21 a partir de las 7:30. Vamos a tener un programa, una transmisión especial por el segundo debate chilango. Vamos a estar conduciendo un servidor y Luisa Cantú. Vamos a tener el debate, y después tendremos una mesa de periodistas con análisis sobre el debate, y también, como nuestro compromiso es con la verdad, vamos a tener una mesa de verificación de datos de lo que las distintas candidaturas presenten en el debate. Lo esperamos el próximo domingo 21 en punto de las 19:30. Gracias por acompañarnos. Yo lo espero mañana con mucha información, y usted ya lo sabe, se va a poner bueno.